Ya me presenté el otro día, pero me vuelvo a presentar por si alguien no estaba. Soy Elena y soy consagrada en una comunidad que se llama Fraternidad Selar en el Corazón de Cristo. Y aunque esta asignatura la imparte el padre Iván Llobet, pues cuando él no pueda, vendré yo a sustituirle. Y a tratar pues, este fascinante, ¿no?, y tan importante tema que es la eclesiología, ¿no?, que es la teología sobre la Iglesia. Vamos a empezar rezando, que es el mejor maestro del Espíritu Santo, vamos a invocarle a él, ¿vale?, para que pues, nos abra el oído y el corazón para acoger, ¿no?, acoger esto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pido, Señor, que envíes tu Espíritu sobre nosotros. Te pido que envíes tu Espíritu sobre cada una de esas personas que van a escuchar hablar sobre la maravilla de tu Iglesia. Te pido que les abras el corazón, el entendimiento, que les des el don de sabiduría para gustar de las maravillas que tú has pensado para nosotros, la maravilla que es la Iglesia. Te pido que les abras el corazón para acogerlo y te pido para mí que pongas un guardián en mi boca para que cuente la verdad sobre la Iglesia, para que pueda transmitir pues la belleza de este misterio. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien. Pues vamos a hablar, como ya adelantó el Padre Iván el miércoles pasado, sobre la Iglesia preparada y prefigurada del Antiguo Testamento. Si en algún momento se me deja de oír es porque me he despegado del micrófono, por favor, avisadme, ¿vale? Porque es un poco complicado esto. De hecho, voy a quitar la mascarilla, que os tengo lejos, más lejos de lo que querría. Y también, si en algún momento dejáis de entender, hablo muy rápido, que de hecho hablo muy rápido, no me entendéis, o digo alguna cosa que hago por supuesto que es obvio, pero que no entendéis, por favor, o sea, yo estoy aquí para explicar. Entonces, levantéis la mano y yo paro y explicamos, ¿vale? ¿Sí? Muy bien, estupendo. Pues vamos a avanzar. Sobre la Iglesia y el Antiguo Testamento, ¿no? El primer dato que a uno se le viene de la cabeza, ¿no?, es de dónde sale esto, ¿no? ¿De dónde sale? Y la realidad es que ya los primeros cristianos, desde el comienzo, entienden que ellos son el pueblo de Israel, el pueblo de Abraham, los herederos de la promesa de Abraham, y que son la Iglesia a la vez, ¿no? O sea, que es un único hilo, ¿no? Es una continuación, que la Iglesia proviene del Antiguo Testamento, ¿no?, que son los herederos. Veremos una cita al final, ¿no?, pero ya los apóstoles entienden esto así, o sea, que hay una relación real entre la Iglesia y todo lo que es la historia de Israel. No es algo que nos hemos inventado y que de repente dijeron, bueno, pues vamos a hacer una cosa, los apóstoles que estaban aburridos dijeron, vamos a hacer una cosa que se llama Iglesia, para aglutinarnos los que decimos que creemos en Jesús, ¿no? Sino que es una cosa que viene de antes, ¿no? Que es esto que vamos a ver, que la Iglesia está prefigurada, que quiere decir que ya en el Antiguo Testamento la imagen de la Iglesia está presente y preparada, como entendemos todos, ¿no?, es que el Antiguo Testamento va poniendo las bases para la Iglesia, para lo que hoy entendemos y vemos y conocemos que es la Iglesia, ¿no? Y esto lo entendieron ya los apóstoles desde el comienzo, ¿no? Desde la resurrección ellos entienden que esto ha sido así y esto es un dato esencial. ¿Por qué? ¿No? La gran pregunta, ¿por qué los apóstoles entienden esto así, ¿no? Y es que la Iglesia está en el designio originario de Dios, es decir, desde el comienzo. Dios, cuando piensa al hombre y toda la historia de la salvación, ya está pensando en la Iglesia, ¿no? No es una cosa
que haya puesto Dios después como, bueno, mi hijo ha resucitado, está en el cielo, no, sino que es desde el origen, desde el origen. De hecho, hay textos de los primeros cristianos, ¿no? El Pastor de Hermas, que es un texto de los inicios del cristianismo, ¿no? Que dice, el mundo fue creado en orden a la Iglesia. Otro gran santo, San Epifanio, dice, ¿no? La Iglesia es la finalidad de todas las cosas. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que quiere decir es que Dios lo primero que piensa, lo primero se puede decir que hay un tiempo en Dios, pero bueno, es en el hombre y su salvación, en la comunión de amor con el hombre, ¿no? en vivir en comunión con el hombre y poder meterle en su intimidad. Y para ello piensa la Iglesia. Con lo cual, lo primero en la intención en Dios es la Iglesia. Lo que pasa que lo primero en la ejecución, en lo que se hace, es la creación. Es decir, que cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea al mundo, cuando Dios llama al pueblo de Israel, todo esto lo está haciendo pensando ya en la Iglesia, porque es el camino de salvación para los hombres. Es el camino que Dios ha pensado para que el hombre llegue a su plenitud, que es la comunión con Dios. Es decir, que todo el Antiguo Testamento, todo él, es preparación para esto, porque es preparación para Jesucristo, es preparación para nuestra salvación y, por tanto, preparación para la Iglesia. Y así toda la historia de la creación. Dice el Concilio Vaticano II, en su Constitución sobre la Iglesia, esto, ¿no? En su número 9 dice: fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Por ello, eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo, pactó con él una alianza y le instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia y de este pueblo, y santificándolo para sí. Pero todo esto sucedió como preparación y figura de la nueva alianza y perfecta que había de pactarse en Cristo, y de la revelación completa que había de hacerse por el mismo Verbo de Dios hecho carne. Es lo mismo que acabo de decir yo antes, pero dicho en bonito y en palabras técnicas por el Concilio Vaticano II, ¿no? Lo primero que piensa Dios es la salvación del hombre y, por tanto, en la creación de la Iglesia como medio para entrar en comunión con Él, y la forma por la que Dios lleva a cabo esto, ¿no? Es todo el Antiguo Testamento, que es preparación, ¿no? Del hombre para poder acoger la Iglesia y el misterio de salvación. Dice esta misma Constitución en el número 2, ¿no? La Santa Iglesia, que ya fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza, ¿no? Lo mismo, pero dicho de otra forma, ¿no? Para que veamos que la Iglesia insiste en este dato, que la existencia de la Iglesia está pensada por Dios desde el comienzo, desde el origen, ¿no? No es una cosa que se inventan los hombres para juntarse, unirse, agruparse, no es una asociación que hemos creado, ¿no? Sino que es parte del querer de Dios. Y para ello, todo el Antiguo Testamento, como vamos a ver ahora, ¿no? Así que, para llegar a la Iglesia, Dios hace todo un proceso, ¿no? El primero de ellos es la creación del hombre, ¿no? Dentro del hecho de cómo crea Dios al hombre, está ya preparando la Iglesia, porque, como vuelvo a decir, la Iglesia es el medio por el que entramos en comunión con Dios, ¿no? Y cuando Dios crea al hombre, le crea con uso de razón, con libertad, con capacidad de comunión con Dios, ¿no? De hecho, al hombre le crea en gracia, pero por el pecado de Adán y Eva se rompe la relación de gracia que existe entre el hombre y Dios, ¿no? Dice en Génesis
que Dios paseaba a la hora de la misa con los hombres, ¿no? Había una relación de comunión fuerte. La Iglesia, aparte de ser camino de salvación, ¿no? También es el camino por el que se repara esta relación, ¿no? La repara Cristo con su muerte, y a nosotros se nos concede ese don que es la redención por medio de la Iglesia, ¿no? Y va a reparar también esta parte del designio original que se rompe con el pecado, que es la comunión con Dios. ¿Me seguís hasta ahora? ¿Me explico bien? Vale. Dios crea al hombre y le crea en alianza con él, en relación de amor, y esta relación se rompe por el pecado. Y Dios no obvia esto y dice, bueno, pues me ha salido mal este plan, así que voy a hacer otra creación y ya está. Sino que sale al encuentro del hombre otra vez a rescatarle, ¿no? Y para ello, para preparar este encuentro, que va a ser en Jesucristo y por medio de la Iglesia, lo prepara por medio de la historia de Israel. Israel, toda la historia de Israel es imagen de la Iglesia y preparación para la Iglesia, como hemos visto, ¿no? Lo primero de ello que nos muestra es en la llamada de Abraham, ¿no? Llama a Abraham, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré, que dice en el Génesis, ¿no? Para crear un pueblo. Y nos da un dato esencial, que es que Dios elige, ¿no? La Iglesia también va a ser el pueblo de elección de Dios, igual que lo va a ser todo el pueblo de Israel. Entonces, Dios comienza la historia de preparación de la Iglesia ya con Abraham, llamándole a formar un gran pueblo, ¿no? Que va a ser Israel. Y esta historia de alianza que comienza con Abraham y de generación de un pueblo va a configurarse, por decirlo de una forma, a solidificar, a sentar sus bases, a formarse de forma estable en la historia del Éxodo, ¿no? No sé si recordáis cómo es la historia del pueblo de Israel, ¿no? Pero Dios llama a Abraham y Abraham tiene Isaac y están los patriarcas, y en un momento determinado, con José, que es uno de los patriarcas, el pueblo de Israel se va a Egipto, porque hay mucha hambre. Y allí está, bueno, se van a Egipto, viven allí, se establecen allí, pero el pueblo es oprimido por Egipto, ¿no? Entonces dice el libro del Éxodo que Dios, escuchando el clamor de su pueblo, decide librarlo. Y entonces llama a Moisés, ¿no? Todos conocemos a Moisés, las 10 tablas de la ley, cómo abrió el mar rojo por la mitad, ¿no? Y saca a Israel de Egipto. Le lleva hasta el Sinaí, y en el Sinaí le dan las 10 tablas de la ley y se crea la alianza del pueblo. Este dato es esencial, ¿no? Porque en esta creación del pueblo vamos a ver lo que son las bases de la Iglesia, ¿no? Cómo va prefigurando y preparando, ¿no? Porque ¿qué supone esta elección, ¿no? Un dato primero importante es que Dios elige a una determinada porción de la humanidad para preparar, ¿no? Que es Israel. Elige a una parte. Que sea preparación indica que no es la plenitud. ¿Por qué digo esto? Porque si bien Dios en la antigua alianza elige solo una parte de toda la humanidad para preparar la salvación, ahora, en el momento de la historia en el que vivimos, que es la Iglesia, ya no es la elección de una parte, sino que se ha abierto a toda la humanidad. Es decir, que todos los hombres están llamados a formar parte de la Iglesia. Es muy bonito ver cómo ya en el Antiguo Testamento hay muchos textos, salmos y profecías en las que hablan de Israel como pueblo elegido, pero llamado a abrirse a todas las naciones, ¿no? Israel es consciente de que es el pueblo elegido por Dios, pero está llamado a abrirse a todos los hombres, ¿no? Y vendrán hombres de Oriente y de Occidente, dicen muchos salmos, ¿no? que formarán parte del pueblo elegido. Israel ya es consciente de que está llamado aún más, que se abrirá a todas las naciones. Así que hay una primera característica, ¿no? La elección, que Dios sigue eligiendo, pero con una diferencia. En ese momento elige una parte del pueblo y ahora elige a todo, ¿no?
a toda la humanidad, a todo hombre. En esta elección, ¿no? Ocurre una cosa que no ha pasado nunca en la historia, que es inaudita hasta entonces, que es que Dios se pone en contacto con el hombre, se abaja, entra en la historia para formar un pacto con él, ¿no? Los pueblos de alrededor de Israel eran todos religiosos y creían en sus múltiples dioses, ¿no? Y pues estaba Egipto al lado, Babilonia, ¿no? Y ellos hacían sacrificios a sus dioses para conseguir favores de él. ¿Cuál es la gran diferencia aquí? Que no es que el pueblo haga sacrificios para conseguir un favor, sino que es el mismo Dios quien ha entrado en relación con ellos para formar una alianza, para formar un pacto y para que este pueblo sea su pueblo, ¿no? Es como si Dios se abajase ya, comenzase a bajarse, ¿no? Lo que vemos en Cristo, que se abaja haciéndose hombre, comienza ya aquí, ¿no? Dios que se iguala, porque una alianza es entre dos iguales, al final, ¿no? Entre dos caballeros, una alianza, entre dos reyes que se alían para formar un ejército más fuerte y luchar contra otro, ¿no? Pues Dios, que sabe la inmensidad de distancia que hay entre el hombre y él, aún así se abaja y forma una alianza con él, ¿no? Una alianza en la que da al pueblo una ley y el pueblo se compromete a vivir esa ley para ser su pueblo, ¿no? Pueblo de su pertenencia, pueblo consagrado a Dios. Esto es muy importante. De hecho, se ve todavía hoy en los judíos. O sea, los judíos tienen una identidad muy fuerte, cuando uno conoce una comunidad judía, porque sabe que es el pueblo elegido de Dios, es el pueblo de Dios, ¿no? Allí religión y Estado están indisolublemente unidos, porque son el pueblo de Dios, ¿no? Y eso lo viven todavía los judíos hoy. Y comienza aquí, ¿no? Porque ellos saben que son el pueblo elegido y que pertenecen a él, y son el pueblo consagrado, ¿no? ¿Esto a qué nos suena? ¿No? Pues son las bases de lo que somos nosotros, ¿no? Nosotros por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, somos pueblo de Dios, hijos de Dios, ¿no? La Iglesia, el Concilio Vaticano II, cuando define a la Iglesia, define como pueblo de Dios, ¿no? Pueblo consagrado a él. Y esto, ¿no? Que podamos decir esto, es porque Dios ya lo ha revelado en el Antiguo Testamento, ¿no? Con Israel. Entonces, me pongo a hablar, me tengo unas hojas y luego no paso las hojas. Entonces, no sé por dónde voy, pero sí, por ahí. Dentro de esta novedad, ¿no? Está esta relación que es recíproca. Y sin embargo, aunque es recíproca, o sea, que Dios se compromete a proteger al pueblo de Israel, a estar con él, y el pueblo de Israel a cumplir la ley para vivir consagrado a él, ¿no? que va a determinar su estructura social, su conducta, todo, ¿no? Todo el pueblo de Israel, si uno coge el libro, coge la Biblia, coge los libros del Pentateuco, los 5 primeros, sobre todo, bueno, Números, Levítico, son todo, muchísimos son normas de comportamiento del pueblo judío. Que todos les vinculan, todas esas normas les vincula a Dios, ¿no? El pueblo tiene esta conciencia de pertenecer a Dios, ¿no? Y así lo expresa también en la Escritura. Sin embargo, aunque Dios va a ser siempre fiel al pueblo de Israel, el pueblo de Israel va a serle infiel, ¿no? Luego lo veremos más adelante, porque es una de las imágenes que son que Israel es prefiguración de la Iglesia, ¿no? Que es esposa de Cristo. Pero mientras la Iglesia es la esposa fiel a Cristo, Israel va a ser la esposa infiel, ¿no? Serán muchísimas las veces en que Israel no se fiará de Dios y se irá a contactar con otros pueblos para hacer pactos con ellos, para venderse a ellos, para que les protejan, ¿no? Y ellos dicen, pero no me tenéis a mí, que soy Dios, que soy el único Dios, el Dios que ha creado la tierra, ¿no? Sin embargo, Dios va a ser fiel siempre a esta alianza, ¿no? Y el pueblo tiene conciencia de ello. Dice el libro del Deuteronomio:
Has hecho decir al Señor que Él será tu Dios. Tú seguirás sus caminos, observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus normas, y escucharás su voz. El Señor te ha hecho decir hoy que serás su pueblo propio, ¿no? Israel tiene plena conciencia de esto, ¿no? De que es el pueblo consagrado a Dios. Y que, vuelvo a decir, es prefiguración de Israel, porque el mismo Israel tiene conciencia de que está llamado a una alianza mayor, ¿no? Dice Jeremías, en la profecía de Jeremías, dice: esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel, después de aquellos días, ¿no? De los días que está viviendo en ese momento. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones le escribiré, ¿no? Israel tiene conciencia de que hay una alianza que están viviendo ahora, pero que están llamados a una alianza mayor, ¿no? Que es la alianza que se va a hacer en Cristo y que se lleva a cabo en la Iglesia, ¿no? La alianza que se va a hacer en la cruz, con Cristo crucificado y con su costado abierto manando sangre y agua, del que va a manar la Iglesia y los sacramentos, ¿no? En ese momento, ahí nace la Iglesia, es el momento de la alianza, un momento en el que se dice el Evangelio de San Juan, ¿no? Que Jesús entrega su espíritu, ¿no? Está entregando el espíritu, que luego veremos otra vez en Pentecostés, ¿no? No quiero pisar el tema de la semana que viene, que es sobre el Nuevo Testamento, ¿no? Pero es esencial que veamos, ¿no? Que en la Iglesia luego veremos otro texto, ¿no? Que en el Antiguo Testamento, que hablan de que ellos están esperando una ley que no sea en tablas de piedra, sino que esté grabada en el corazón. Y esto va a ser por medio del Espíritu Santo. Pero el pueblo tiene ya conciencia de esto en el Antiguo Testamento. ¿Por qué os cuento todo esto? ¿No? Para que veáis que cuando los apóstoles dicen: nosotros somos el pueblo de Abraham que ha recibido una nueva alianza, nosotros somos los herederos de la alianza y en eso se cumple la Escritura, no lo están diciendo porque sí, sino porque está toda la Escritura por detrás que apoya eso, ¿no? Que de repente, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos y les abre la conciencia, ven y leen la Escritura desde Cristo y ven a la Iglesia ya aquí, ¿no? En todo el Éxodo y en todos estos actos de amor de Dios sobre ellos, acercándose, ¿no? Inclinándose, ¿no? de Dios hacia su pueblo, atrayéndolo y formándolo, ¿no? Y preparándolo, todo esto para la Iglesia y para que se dé la salvación. Vamos con... bueno, no he dicho una cosa, bueno, puedo decir aquí. Hay otro dato más en Israel que es esencial y que era escandaloso, muy escandaloso en el tiempo de Israel. Y que si lo pensamos nosotros es igualmente escandaloso cuando lo vivimos en la Iglesia, porque es increíble, ¿no? Y es que una de las características del pueblo de Israel, que le diferencia del resto de pueblos en su relación con Dios, es que dentro de esa alianza está que Dios quiere habitar con ellos. Dios insiste en querer vivir en medio de ellos, ¿no? Esto se verá durante toda la historia del éxodo del pueblo que va por el desierto, buscando entrar en la tierra de Israel. Van con la tienda del encuentro, ¿no? Y la columna de nube, describe el Antiguo Testamento, cómo el pueblo avanza y tiene una columna de nube delante de ellos, que cuando se posa, el pueblo se para, mientras van buscando la tierra la tierra prometida. Y montan su tienda, la tienda del encuentro, en ese sitio, porque saben que es la presencia de Dios en medio de ellos. Y el pueblo le dice a Dios que si Él no está en medio de ellos y no camina con ellos, que ellos no quieren saber nada, o sea, que esté con ellos, ¿no? Igual por la noche, ¿no? Esa columna de nube se convierte en columna de fuego y camina con ellos. El arca de la nueva alianza, ¿no? Que lleva las 10 tablas de la ley y que está la presencia de Dios, que va en medio de ellos. Igualmente, cuando lleguen a la tierra prometida y construyan la ciudad de Jerusalén, construirán el templo de Salomón, ¿no? Lugar de la presencia de Dios. Ese sitio donde los judíos todavía hoy lloran
llora, ¿no? El muro de las lamentaciones, que es simplemente, ¿no? Cuando va allí, no sé si alguno ha tenido alguna vez la suerte de ir a Tierra Santa, pero cuando llega ve un muro enorme y luego uno se entera que es simplemente un contrafuerte del templo. Es decir, que el templo era enorme, la espada era enorme, ¿no? Lugar de la presencia de Dios, y que todavía los judíos lloran hoy porque ha sido profanado, ¿no? Cuando ha sido destruido, porque ellos tienen la conciencia de que era ahí donde se encontraban con Dios, ¿no? Y estaba la presencia. O sea, el pueblo judío tiene la conciencia clara de que Dios está con ellos y que tienen una presencia muy cercana, ¿no? Mientras el resto de religiones piensan que sus dioses están en el Olimpo, en no sé qué otro sitio, ¿no? En el cielo, alejados, Israel tiene la conciencia de que Dios camina con ellos. Esto se ve cumplido en plenitud hoy en la Iglesia, ¿no? Mientras ellos tenían una cierta presencia, nosotros tenemos presencia real de Dios por Cristo en la Eucaristía. Presencia también de Dios en la palabra, presencia de Dios en la Iglesia, porque donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Pero sobre todo en la Eucaristía, ¿no? En los sacramentos se hace presente Dios. Es decir, que el pueblo de Israel, o sea, Dios hace esto con el pueblo de Israel para ir preparando a la humanidad ya a conocer y a acostumbrarse a habitar, a que Él esté habitando en medio de ellos. Es preparación del hombre para la presencia de Dios. Y es que nosotros nos hemos acostumbrado a pensar que Cristo está en el sagrario, pero si nos paramos a pensarlo, es como de locos, ¿no? Es de locos pensar que Dios mismo, se ha humillado para quedarse en medio de nosotros porque Él quiere estar, ¿no? Y muestra ya esto que es su querer, su deseo, ya en el pueblo de Israel, ¿no? Que con el pueblo infiel, a pesar de lo infiel y de que no obedezca y que busca a otros pueblos y a veces incluso a otros dioses, Dios permanece con ellos, ¿no? Igualmente, ¿no? Cristo permanece en la Iglesia, a pesar de que la Iglesia es santa, pero los que lo formamos no siempre lo somos, no todo lo que deberíamos, ¿no? Pero Cristo permanece fiel a la Iglesia y permanece con nosotros en la Iglesia, ¿no? Y se vive esto que vive el pueblo de Israel en plenitud, ¿no? Es preparación ya el pueblo de Israel. Y os traigo otra imagen, ¿no? Que es esencial y que tiene mucho que ver con todo lo que estamos viendo, ¿no? Se dice que la Iglesia, se dice y es, ¿no? La Iglesia es esposa de Cristo, ¿no? La Iglesia es cuerpo de Cristo y es esposa de Cristo. Y esta realidad está ya prefigurada, ¿no? En la Escritura. Y os he traído algunos textos para que veamos cómo era la relación de esta esposa que es la Iglesia con Dios, ¿no? La alianza que genera, que crea Dios con el pueblo de Israel. Hemos dicho que es de fidelidad de Dios, pero el pueblo de Israel no. Y es muy curioso como cuando Dios habla a los profetas, intentando denunciar al pueblo por su infidelidad, la imagen que suele usar es la de la esposa, ¿no? Es la de la esposa. Es prefiguración de lo que va a ser la Iglesia, ¿no? Solo que la Iglesia lo vive de forma perfecta, ya. Israel no. Pero es muy bonito y por eso os he traído algunos textos. Bueno, es muy bonito, es un poco duro estos textos, y vamos a ver, ¿no? Dice el profeta Oseas. Esos textos son de un género concreto dentro del Antiguo Testamento que se llama Rib, ¿no? Que es como de un pleito, ¿no? Un pleito. El profeta se pone frente al pueblo y presenta una acusación de parte de Dios. Dice: acusad, habla al pueblo de Israel, ¿no? Dice: acusad a vuestra madre, acusadla, porque ella ya no es mi mujer, ni yo soy su marido, para que aparte de su rostro la prostitución y sus adulterios de entre sus pechos, ¿no? El pueblo de Israel, o sea, el profeta habla con palabras duras. Cuando habla de prostitución y adulterio, los profetas siempre están hablando, cuando habla de prostitución, que el pueblo de Israel se ha vendido a los pueblos de alrededor, ha ido a ellos y les ha dicho: mirad, que es que
hay no sé qué pueblo de aquí alrededor que nos amenaza con venir a atacarnos, venid y defendednos, ¿no? Entonces, la potencia grande que había al lado, ¿no? El país, porque Israel es muy pequeñito, ¿no? De repente a mí está Babilonia allí al lado amenazándome y voy a no sé qué otro país cercano a decirle entra con tu ejército dentro de Israel y protégenos, ¿no? ¿Qué pasaba? Que normalmente estos países fuertes no solo entraban a protegerlos, sino ya que estaban allí, se quedaban con Israel y les hacían pagar un tributo por defenderlos y, bueno, al final el pueblo se veía como esclavizado por estas potencias, ¿no? Y Dios mismo les decía, pero vamos a ver, si sois el pueblo consagrado a Dios, ¿por qué pagáis dinero a otras naciones para que os defiendan? ¿No os puedo defender yo? ¿No? De ahí esa expresión, ¿no? De prostitución, ¿no? Y adulterios, porque el hecho de que entrasen estas naciones dentro del pueblo de Israel a defenderlos, entraban ellos y todas sus costumbres y todos sus dioses. Entonces decía el pueblo de Israel, como a estos les va bien y tienen un gran ejército, será que sus dioses son más poderosos que nuestro Dios. Vamos nosotros a quemar incienso a estos dioses y a tomarlos por dioses, a ver si ellos nos defienden a nosotros. Esta es la historia continua de Israel, que es, no me fío de Dios porque no le veo, no me fío de Él, no me es suficiente su palabra, entonces voy a buscarme otros dioses cercanos a ver si ellos me protegen, ¿no? Viene una potencia, me oprime, me esclaviza, tiene que venir Dios a sacarme del lío. Y se me olvida el rato y vuelvo a hacerlo, ¿no? Era la historia continua de Israel. Entonces, y cuando Dios, ¿no? Ve que esto se acerca, va a pasar esto, manda a los profetas, ¿no? Y siempre con esta imagen, con la imagen de la esposa adúltera, ¿no? Que te vas con otros dioses, que te vas con otros, ¿no? No te valgo yo, que soy tu esposo, que soy tu Dios que te defiende. Dice Jeremías, pero lo mismo que engaña a una mujer a su marido, así me engañó Israel. Dice Ezequiel, pero tú, confiada en tu belleza, te prostituiste. Valiéndote de tu fama, prodigaste tus favores y te entregaste a todo el que pasaba. Me desposaré contigo para siempre. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Lo más impactante de estos oráculos, allí iba a haberlo puesto partido, pero no me he dado cuenta si me he colado las dos partes, porque lo primero que iba a ponernos eran los textos de denuncia, ¿no? Lo más impactante de estos oráculos, de estas profecías que aparecen en el Antiguo Testamento, es que Dios denuncia, pero siempre termina con un anuncio de salvación por parte de Dios, con un anuncio de que hará un pueblo nuevo que le sea fiel, un pueblo nuevo que tendrá un corazón nuevo, ¿no? Y que será fiel a la alianza de Dios, que son estos textos, ¿no? Dice el profeta Oseas, me desposaré contigo para siempre, me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura, me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Esto es lo que viene después de la primera parte que os he puesto, del que prostituiste, fuiste una adúltera, ¿no? Y Dios le anuncia, ¿no? Que volverá, ¿no? Que volverá a él y por obra de Dios y que se desposará a él. Dice Isaías, por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira, por un instante te escondí mi rostro, pero con amor eterno te quiero, dice el Señor tu libertador. Dice Jeremías, esta será la alianza, será, no en este momento, sino posterior, la alianza que haré con ellos después de aquellos días. Esto lo hemos visto antes, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice Ezequiel, les daré otro corazón e infundiré en ellos un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
para que sigan mis preceptos y cumplan mis leyes, y las pongan en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, ¿no? Vemos anunciado miles de años antes por el profeta Ezequiel ya la iglesia, ¿no? Daré un corazón, les daré un corazón e infundiré ellos un espíritu nuevo. Todos nosotros, por la salvación y por la redención que se nos ofrece en el bautismo, recibimos un corazón nuevo, un ser nuevo, que es la filiación divina, que nos introduce dentro de la iglesia, por un espíritu nuevo, ¿no? El espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que se nos infunde, que nos transforma. Y es que esta es una característica esencial que presenta el pueblo de Israel no cumpliéndola, la presenta no cumpliéndola, que es la fidelidad de la iglesia. Mientras Israel es infiel y Dios es fiel, está la iglesia que será fiel siempre, ¿no? A Dios. Estamos nosotros, los que formamos la iglesia, que a veces nos vamos, ¿no? Pero la iglesia siempre es fiel, principalmente porque hay una en la iglesia que lo ha sido y que está en cuerpo y alma ya viviendo y gozando de la presencia de Dios, que es la Virgen María, ¿no? Ella que es imagen de la iglesia, dicen los santos padres, que lo que se dice de María se puede decir de la iglesia y lo que se dice de la iglesia se puede decir de María, ¿no? Ella es la primera que forma la iglesia, la primera que dirá sí a Dios y cumplirá, llevará ese sí hasta el extremo, ¿no? En fidelidad absoluta. La primera en la iglesia y la fiel. Y porque es fiel, está ya en el cielo gozando de la presencia de Dios en cuerpo y alma, ¿no? Con lo cual esto asegura que la iglesia es fiel, porque es fiel en María, es fiel en sus santos, que están ya gozando la presencia del Señor. Hemos celebrado todos los santos, ¿no? Este lunes. Y fiel en nosotros, que caminamos en santidad, ¿no? Y es a donde caminamos, a ser fiel a Cristo, ¿no? Es muy bonito que podéis tener esto presente siempre, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba estos textos sobre Israel, sobre la idolatría, pensaba para mí, ¿cuántas veces no he vivido yo en mi vida así esto, ¿no? Que es que no acabo de fiarme de que Dios puede hacerlo todo en mi vida y que soy pueblo consagrado a Dios, que soy iglesia, que soy hija suya y que estoy en sus manos y que Él todo lo que quiere lo hace, ¿no? Y me busco otros diosecillos por ahí, ¿no? Para que me rescaten cuando tengo un problema. En vez de acudir a Dios, acudo a otros para que me rescaten, ¿no? Por eso es esencial estudiar a veces la historia de Israel, porque es preparación verdadera para la iglesia y nos muestra cómo nosotros a veces nos hemos quedado en Israel y no acabamos de vivir en el tiempo de la iglesia, que es el que nos corresponde. Y en vez de acudir a Dios, seremos en este tiempo de Israel, del Israel infiel, que es: yo tengo un problema y en vez de acudir a Dios, intento sacarme las castañas del fuego como puedo y a veces incluso un poco desesperado, ¿no? En vez de confiar en Él. Por esto es muy bonito poder estudiar también el Antiguo Testamento, ¿no? Y también nuestra historia, porque la historia del pueblo de Israel es nuestra historia, porque es preparación de la iglesia, ¿no? Entonces, qué importante, o sea, yo me iría muy contenta de aquí hoy si llevásemos aprendido, uno, que Dios ha pensado a la iglesia desde el origen, y dos, que toda la historia de Israel es preparación para poder darse a la iglesia y que nos enseña también, ¿no? cómo vivir y que hay que ser fiel a Dios, ¿no? Que seamos fieles a Él, porque se ve aquí en Israel cómo se arrepiente una y otra vez y el Señor viene a llamarle a: venga, vamos, vuelve a mí, ¿no? Que eres pueblo consagrado. Pues oye tú, como Dios te dice: vuelve a mí, que eres pueblo consagrado a Dios, que eres mío, ¿no? Eres mío.
Para ir terminando, ¿no? Vuelvo al principio, que es que los apóstoles tienen plena conciencia de esto, que es que ellos son el pueblo de Abraham, el pueblo de la promesa. Cuando Dios promete a Abraham, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti un gran pueblo. Pedro y los apóstoles tienen plena conciencia de que ellos son en quien se cumple esto, ¿no? Dice San Pedro en la primera de sus cartas: vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois el pueblo de Dios, ¿no? Es continuo, no erais pueblo, es una traducción, es la traducción de la conferencia episcopal, de la Biblia de la conferencia, pero una traducción más literal diría: vosotros que sois no pueblo, ¿no? Que es una cita de Oseas, que es uno de los profetas que hemos visto hace un momento. Oseas, aquí, nuestro amigo Oseas, es un gran profeta. Oseas habla, cuando habla de Israel, les dice: sois no pueblo, ¿no? Porque no cumplís la promesa que os ha hecho. Cuando Dios le manda el oráculo de salvación, que no he copiado ese trozo, pero está aquí, ese oráculo cuando continúa, le dice: vosotros erais no pueblo y ahora sois pueblo, ¿no? Está diciendo: vosotros, cuando haga la nueva alianza con vosotros, seréis verdadero pueblo de Dios. Entonces, Pedro está diciendo a los primeros cristianos: en vosotros se cumple todo lo dicho en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en la Iglesia, ¿no? Yo os invito a que podáis coger los profetas y leerlos y ver cómo todo se cumple en Cristo y en la Iglesia, ¿no? Es muy bonito poder leer así la Escritura. Y cómo las promesas que Dios hizo a Abraham, que hizo a Moisés, que hizo al pueblo de Israel en el Sinaí, diciendo que era su pueblo, se cumplen en nosotros en plenitud en la Iglesia. Con lo cual es esencial para nosotros la historia de Israel. Y es camino para nosotros y es fundamento, y también nos enseña que no podemos despreciar, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, porque es fundamento y camino para que vosotros y yo hoy estemos sentados aquí. Porque es lo que ha sido lo que ha permitido al hombre poder acoger a Cristo, y ya veis cómo lo acogieron, ¿no? Que acabó crucificado en una cruz, por nosotros, en la parte del exilio, ¿no? Ellos así, era el pueblo preparado por Dios, ¿no? Pero no son capaces de reconocer al Mesías. Pues imaginaos si no hubiese sido sin esa preparación, ¿no? Toda la humanidad es preparada para la acogida de Cristo y su presencia entre nosotros a través del pueblo de Israel. Y pone las bases para que hoy nosotros seamos el pueblo consagrado a Dios, el pueblo fiel, el pueblo que tiene a Dios en medio de ellos y tiene la presencia de Dios, ¿no? Y que cumple esta alianza a nivel universal, ¿no? Lo que Dios hace con el pueblo de Israel, hoy lo hace con todos los hombres, con todos nosotros, ¿no? Qué bonito, ¿no? Que vosotros, y terminamos con esto, que vosotros, que pues la mayoría o casi todos, trabajáis muy cerca de la gente, a través de las cofradías, podáis introducir a los hombres en este misterio que es la Iglesia, que es que Dios, desde el origen, ha pensado en ti, que eres la Iglesia y eres hijo de Dios, para salvarte. Y ha hecho toda una historia de miles de años para que tú puedas estar hoy aquí, ¿no? Y esto nos lo confirma el Antiguo Testamento. Entonces, demos muchas gracias a Dios por toda la historia de Israel, por nuestros hermanos, el pueblo judío, ¿no? Que nos han antecedido y que nos permiten hoy, ¿no?
poder estar aquí.